Muy buenas a todos. El día de hoy vamos a realizar un ejercicio que uno de los estudiantes del primer semestre ha solicitado, ¿cierto? Que se explique. Y es el de una fábrica de celulares que tiene el reporte de 5 días de celulares empacados para entregar, ¿cierto? En la tabla 1, como la vemos acá. Y, la vemos acá, ¿sí? Y necesita un programa que realice lo siguiente. Entonces, acá, vamos a ver si lo logran observar. ¿Sí? Nos dice, ¿cuántos celulares empacó el empleado, ¿cierto? En los 5 días. Una de las cosas que normalmente solemos hacer al momento de empezar a indagar sobre un ejercicio y ver cuál es su respuesta más óptima, pues es la siguiente. Yo me planteo ciertas preguntas y es qué variables voy a utilizar, aunque puede que en el proceso salgan unas variables adicionales. Entonces, en esta primera instancia, cuántos celulares empacó cada empleado, eh, me da a entender de que voy a necesitar una variable que me almacene, ¿cierto? Por empleado la cantidad de empaques en los 5 días. ¿Listo? Entonces simplemente podemos, o bueno, podríamos dejarlo acá al final y sería variable de empaque por empleado, ¿cierto? En los 5 días. Listo. Ahí tendría una variable. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuántos días a la semana se empacaron menos de 30 celulares al sumar todos los días de los clientes? Entonces, veo la necesidad de utilizar una variable que me almacene la cantidad menor a 30, ¿cierto? De empaques por empleado. Entonces simplemente la vamos a definir acá, vamos a indicarlo, variable para menores que 30. Ahora, la siguiente pregunta nos dice, bueno, este es mayores o iguales a 30. Es simplemente la misma anterior, entonces variable para mayores o iguales a 30. ¿Listo? Empaques como tal. Ahora, la pregunta D nos dice, ¿cuántos celulares se empacaron en total a la semana en los 5 días con todos los empleados? Entonces, sé que voy a necesitar una variable que me almacene los registros por empleado por día, ¿vale? Entonces, como he identificado las variables en la parte inicial, lo que me ha indicado el ejercicio, pues lo que procedo es a leer algunas otras consideraciones que me indiquen. Entonces acá dice que el programa solo permite leer la cantidad de celulares empacados. Entonces voy a tener una variable de entrada, ¿cierto? Vamos a indicarla por acá, una variable de entrada. ¿Listo? Me dice que utilice, ¿cierto?, estructuras repetitivas y no se pueden utilizar más de 3 estructuras repetitivas. ¿Cuáles son esas estructuras repetitivas? Tenemos el mientras, el repetir y el ciclo para, ¿vale? Para este ejercicio pues podríamos usar cualquiera. Yo voy a utilizar el ciclo para, ya que pues me optimiza un poco la creación de variables. No voy a declarar una variable, no sé, para almacenar el secuencial de empleados o de días, y simplemente en el para la define automáticamente, y el incremento es manual, es automático, perdón. Ahora me dice que para leer la cantidad de celulares, sí, no puede hacerlo de forma secuencial. Es decir, que esto debe ir dentro de un ciclo y se va a ir insertando dentro de lo que es mi variable, ¿cierto? Una variable que yo pueda almacenar varios registros y irla iterando. Se me ocurre una matriz, una dimensión.
Ahora me dice que tampoco debo asignar diferentes valores por día para leer. Entonces, lo que les digo, vamos a tener una estructura repetitiva. Entonces, como solo voy a leer con una sola variable, viendo la tabla que tenemos acá, debo entender que debo almacenar los empleados en una variable. Entonces, lo que yo haría, ¿cierto? Inicialmente es lo siguiente. Primero le ponemos un título. Vamos a ponerle fábrica, ¿cierto? Simplemente podemos guardarlo. Listo. Le puse fábrica test. Una de las cosas que suelo hacer, ¿cierto? En escribir es mostrar algo que me identifique el ejercicio. De celulares, ¿vale? Ahora, si yo corro este programa, esto me va a estar mostrando esto que vemos acá en pantalla. No sé si lo logran apreciar bien. Básicamente, si mantenemos este programa abierto, al momento en que empecemos a ejecutar sentencias, empecemos a correr cada uno de los comandos, pues acá lo vamos a estar observando en esta pantalla. Ahora bien, empecemos por declarar las variables. Entonces acá indiqué que necesitaba una variable para almacenar los empleados. Entonces vamos a declarar una variable dimensión. Bueno, acá hemos visto o hemos declarado ya dos variables, que son las variables empleados y total empaque, ya que hacen referencia la una de la otra a algo que tenemos nosotros acá en el ejercicio, y es que el empleado va a tener un total, ¿cierto? Que es la suma de todo esto, va a tener un total de empaques a la semana. Entonces por eso declaramos total empaque y tiene la misma dimensión que el arreglo empleados. Eso lo hacemos con la palabra reservada dimensión, ¿cierto? Que me permite reservar un espacio en memoria y ir como encapsulando, ¿cierto? Cada uno de los nombres de esas personas. Entonces nosotros básicamente vamos a poder insertar, ¿cierto?, los nombres de las personas en esta variable. Entonces ahí lo que estoy haciendo es indicando que empleado en la posición 1 va a ser igual, y si miramos la tabla nos dice que el primero es Juan. Entonces yo acá puedo decir Juan. Ahora, ¿qué pasa? Depende de la configuración que ustedes tengan en su compilador. Ustedes pueden simplemente usar un igual o usar lo que es esta anotación, ¿vale? Para asignar. Entonces, o lo podemos hacer con un igual o con este, depende de la configuración que ustedes tengan, ¿cierto? En las opciones. Un momento, vamos que me cargue. En este caso, yo tengo la personalizada. Pues al momento de descargarlo, ¿cierto?, lo dejé por defecto, simplemente con estas consideraciones que tenemos acá. Permitir palabras claves como algoritmo y fin algoritmo, función, entre otras, ¿vale? Y acá está lo que le indicaba: permitir asignar con el signo igual, ¿vale? Entonces antes de iniciar, verifiquen si la configuración está igual a esta para que les pueda funcionar. Entonces lo mismo vamos a hacer con el resto de empleados. Son 6, 3, 4, 5, 6. Simplemente acá voy a cambiar la posición de cada empleado. Un momento. Acá es 4, 5 y 6. Entonces el segundo empleado es Pedro, tercero Yajaira, cuarto Natalie, Sofía y Carlos. Ahora, ¿qué otras variables nosotros vamos a utilizar
en este caso para el flujo de nuestro programa. Entonces acá en este segmento habíamos indicado que íbamos a tener unas variables, las cuales para nosotros declararlas usamos la palabra reservada definir, ¿cierto? Y voy a decir que la primera es empaque, ¿cierto? Empaque día, que lo que va a hacer es almacenarme el empaque diario de la persona que va a leer por teclado ese valor. Ahora, menor, ¿cierto? Menor 30. Y una variable que sea mayor, igual, ¿cierto? La id igual a 30. Adicional a eso, acá nos dice que necesitamos una variable que me almacene los registros por empleado por día, ¿cierto? Que es la pregunta de ¿cuántos celulares empacaron en total a la semana los 5 días por todos los empleados? Entonces una variable que me almacene todos esos registros. Entonces acá voy a declarar esa variable total, ¿cierto? Empaque empleados. Listo, cierro con punto y coma. Ya he declarado pues mi variable, pero acá me dice un error y es porque me falta definir esas variables que quiero que tengan. En este caso quiero que sean definir como entero. ¿Listo? Ahora sí, he definido todas mis variables. A ver, dice que a ver cuál es el error que sale. Dices espera el fin de la expresión, ¿cierto? O coma para separar. A ver, miremos a ver dónde está. Ah, ok. Como entero. ¿Listo? Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo que les había indicado al inicio, vamos a utilizar, acá lo que podemos observar, una estructura repetitiva para insertar los días, ¿cierto? Los empaques diarios. Entonces yo voy a decir que voy a utilizar un para, ¿cierto? Entonces, echarlo un poco hacia acá para que lo puedan observar. Voy a decir que la primera estructura repetitiva va a ser la de los empleados. Entonces yo digo que esto se va a llamar empleado. Empleado va a iniciar en la posición 1 hasta la 6, ¿cierto? Porque si vemos la tabla, pues básicamente serían sus posiciones. Posición 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Carlos. Ahora, quiero que me vaya iterando cada empleado para insertar los datos de uno en uno. Entonces, si yo quiero ver cómo funciona este ciclo, qué hace, pues simplemente con la instrucción de escribir yo puedo decir, vea, imprímame empleado en la posición empleado. ¿Listo? Si yo guardo esto y miro acá que me imprimió el programa, entonces logro observar que me está imprimiendo Juan, ¿cierto? Me está imprimiendo Pedro, me está imprimiendo Yajaira, Natalie, Sofía y Carlos, ¿cierto? Cada una de las posiciones. Es decir, que empleado en la posición 1, ¿cierto? Va a imprimirme Juan. Ahora, esto lo que hace, como es una estructura repetitiva, y lo que va a hacer es que una vez iteren en la primera ejecución, al pasar a la siguiente, empleado, ¿cierto? Como es con paso 1, toma el valor de 2 y me va a imprimir lo que tengo en empleados en la posición 2, que en este caso es Pedro, y así sucesivamente. Ahora, como cada empleado tiene 5 días, pues básicamente necesitamos usar otra estructura repetitiva, ¿cierto? Que la voy a llamar día. El valor inicial es 1, valor final pues va a ser 5 porque me indica que son 5 días con paso 1. Y lo que esto hace es decir lo siguiente. Entonces vamos a mostrarlo acá, un ejemplo, que me imprima lo que es empleado. Momento. Que me imprima empleado en la posición empleado. Sí, y acá voy a decirle que me imprima
la variable, la palabra día, listo. Si yo guardo, acá me está diciendo, vea, Carlos 1, 2, 3, 4 y 5, que es lo que tenemos acá en la tabla, ¿cierto? Vamos a ver si lo logran observar. ¿Qué es lo que tenemos en la tabla? Que dice que Carlos tiene día 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces de esta manera nosotros podemos ir insertándole esos datos. Ahora bien, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a escribir acá, ¿cierto? Vamos a concatenar con la coma. Y acá voy a colocar ingrese la cantidad de celulares empacados, ¿cierto? ¿Para quién? Para Carlos. Entonces puedo dejarlo allí, ¿sí? Y en la parte de abajo voy a decirle el día, básicamente. Entonces día, como esto es una estructura repetitiva, me va a decir día 1, día 2, día 3, día 4, día 5. Pero estos valores que voy a estar ingresando por teclado se van a tener que estar almacenando en una variable. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Venimos acá, ¿cierto? Acá podemos finalizar con punto y coma. Y lo que vamos a hacer es decir, vea, léame, ¿cierto? Léame un dato por teclado y almacénemelo en la variable empaque día. ¿Listo? Ahora, si miramos el programa, me está diciendo lo siguiente, vea, ingrese la cantidad de celulares empacados, ¿para quién? Para Juan. Entonces yo voy a decirle, si miramos la tabla serían 20, ¿cierto? El día 2, 0. El día 3, 15. El día 4, 35. Y el día 5, 8. Vamos para acá, 8. Ahora, ya insertamos todos los datos para Juan. Y acá nos está indicando, vea, ingrese la cantidad de celulares empacados, ¿cierto? Por Pedro. Y me dice otra vez día 1. Entonces, ahorita lo vamos a estar ingresando. O podemos ingresarlos todos de una, no hay problema. Si no cerramos el programa, pues vamos a poder no ingresar más datos más adelante, sino que trabajar con todos los datos que hemos estado ingresando. Entonces vamos a indicarle acá que el día 1 Pedro ingresó empacó 120, el día 2 65, 7 el día 3, 8 el día 4 y 9 el día 5. Ahora Yajaira 10, 15, 15, 15, 15. Natalie, el siguiente 3, 5, 6, 7 y 89. Sofía 65, 78, 23, 30, 35 y Carlos 15, 7, 8, 10, 56. Listo, como vemos el software terminó de ejecutar, pero es básicamente porque después de la instrucción de leer y que finalice los dos ciclos, pues llega a lo que es el fin algoritmo. Ahora, como ya tenemos todos los datos cargados en memoria, vamos a empezar a solucionar el problema, ¿cierto? Que nos indica. Podemos iniciar, ¿cierto? Por saber, acá lo tenemos, cuáles son los días a la semana que se empacaron menos de 30 celulares. Entonces, para eso, como ya sé que por día me están introduciendo la variable empaque día, pues yo puedo colocar acá un condicional, ¿cierto? Un if, un momento que borré acá, un if, ¿cierto? Un si entonces, y acá digo si empaque día, ¿cierto? Es menor a 30, entonces la variable menor 30, yo voy a decirle que eso va a ser igual a ¿qué? A la misma variable, menor 30, que en la primera iteración tiene el valor de 0, más el día que ha ingresado, ¿listo? Ahora, ¿qué pasa si no es menor que 30? Es mayor o igual, ¿listo? Entonces acá ponemos mayor igual a 30, va a ser igual a lo mismo, mayor igual a 30 más 1.
Ahora, de esta forma, nosotros tenemos la cantidad de días que las personas pues han empacado menor a 30 o mayor a 30 empaques como tal. Entonces, ¿cómo lo sé? Acá al final yo voy a colocar escribir, ¿cierto? Y puedo decir lo siguiente. Acá nos muestran, acá abajo, dice que para la respuesta del punto B, ¿cierto? Y C, observa la tabla 1. Y acá nos dice que respuesta del punto B menos a 30, ¿cierto? Menos a 30 es igual, y yo acá le voy a concatenar menor que 30. ¿Listo? Ahora, mayor o iguales a 30. Bueno, vamos a escribir, ¿sí? Coma, mayor o iguales a 30. Y si yo guardo y miro si el programa me ha estado ejecutando, miren que él volvió y me cargó las variables, ¿cierto? Lo que ya ingresé por teclado porque está guardado en memoria, y al final me imprime el resultado. Entonces, menos que 30 ingresé 21 y mayores o iguales a 30 ingresé 9. Si vemos acá, vemos que es correcto, ¿vale? Ahora, vamos a hacer o a resolver la pregunta A y la pregunta D, que es lo que nos falta. Ahora, vemos que tenemos dos estructuras repetitivas, nos falta una. Yo voy a colocar, para completar con la condición que nos dicen claramente, voy a decir que esto pues va a ser empleado, ¿cierto? Aquí inicia empleado, valor inicial va a ser 1, valor final va a ser 6, con paso 1. Y lo que voy a hacer acá pues es imprimir lo que me está solicitando el programa. Pero acá al inicio nosotros teníamos una variable total empaque, ¿cierto? Que va a ser el total de empaque por empleado, el cual pues yo voy a almacenar, ¿cierto? Lo que es el total por semana, ¿cierto? De ese empleado. Entonces, ¿dónde tengo yo ese valor? Pues en la primera iteración. Entonces, después del fin sí, ¿cierto? Yo voy a decir, bueno, pero acá me hace falta una variable. Este es el total de empaque por empleados y me falta es el total, ¿cierto? A la semana. Entonces necesito definir una variable más, cantidad total, ¿cierto? Entonces, esta cantidad total va a ser igual ¿a qué? Pues va a ser igual a la misma cantidad total más lo que se empacó ese día, ¿vale? ¿Por qué lo hago de esta manera? Porque cuando finaliza el empaque de todos los días, yo necesito almacenársela a ese empleado. Entonces, en total empaque, ¿cierto? Que es una dimensión, ¿cierto? Igual que la de empleado. En la posición 1 de ambas va a estar empleado, valor. Posición 2, empleado, valor, ¿vale? Entonces, total empaque en la posición del empleado va a ser igual a C total. Ahora, para el siguiente empleado yo necesito que C total sea igual a 0 para que inicie el conteo nuevamente de esa nueva persona. Ahora, lo siguiente que vamos a indicar es, yo voy a escribir por acá lo siguiente: cantidad de celulares empacados por empleado. ¿Listo? Y como acá tengo la variable empleado, ¿cierto? El ciclo empleado, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a decir que el total empaque empleados va a ser igual a ¿qué, muchachos? Al total, ¿cierto? Acá lo vamos a indicar. Va a ser igual al total
total empaque empresa, el mismo, ¿cierto? Más, esto es para dar respuesta a la pregunta C, más total empaque en la posición empleado. Listo. Y cerramos con punto y coma. Listo. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como ya voy a estar mostrando el total empaque empleado, ¿cierto? Por ejemplo, si miramos la tabla esta que nos muestran acá, nos dice, esta es la tabla de simulacro de los resultados. Nos dice que Juan en esta semana obtuvo una cantidad de 78 y el total empresa de 78, porque antes que él no hay una persona a la cual pueda incrementarle ese valor. Ahora vamos a escribir nosotros acá, vamos a escribir los resultados. Entonces yo voy a decirle, la primera ya la tengo, que es la respuesta al punto A, que es donde estoy almacenando el total de empaque por empleado, y la D, perdón, es esta, total empaque empleados, que me va a almacenar lo que tengo en la A, en la posición A, ¿cierto? En la primera posición, más la siguiente, y así sucesivamente. ¿Listo? Ahora, escribir, y vamos a colocar el empleado, o sea, que el empleado, le puedo simplemente colocarle el nombre, ¿cierto? Y acá puedo decirle, bueno, el empleado, ¿cierto? En la posición empleado, que me trae el nombre de la persona, y puedo decir empacó, y acá le voy a concatenar, lo que es, perdón, le concateno con menos, le voy a concatenar el total del valor, total empaque en la posición empleado, y voy a indicar también que para ese empleado el total de empresa, ¿cierto?, es igual a ¿qué? A la variable que estábamos almacenando acá, total empaque empleado. ¿Listo? Si nosotros guardamos, a ver si me salta algún error, es que me falta algo, acá me falta concatenar. Si nosotros guardamos y miramos el programa, acá nos dice lo siguiente. Dice, vea, la cantidad de celulares empacados por empleado son 78 para Juan, 2, y si lo comparamos con la tabla, ¿cierto?, que tenemos acá al frente, 209 para Pedro, ¿cierto?, y el total empaque empresa son 287, acá lo tenemos, 70 para Yajaira Biel, 356, esto es el actual más el anterior, ¿listo? 110 para Natalie, ¿cierto? Entonces al anterior le sumo 110, 467, Sofía y Carlos, ¿listo? Como podemos ver, los resultados son los esperados. Y los menos que 30, pues tenemos 21. Si miramos acá la tabla, ahí está. Y mayor o iguales a 30, tenemos 9. Entonces, este es el ejercicio, muchachos. Lo que les digo, sigan practicando. Como pueden ver, no es un ejercicio que sea complicado, básicamente es que ustedes conozcan lo que son estas variables que ustedes van a utilizar, cómo van a definirla. Imagínense primero el problema y cómo solucionarlo, y después inician a programar y a poner en práctica lo que pues ya ustedes saben. Hasta luego, muchachos, que estén bien.